Hoy quiero una aventura nueva, pero sobre ruedas. Perdona, que te moleste. Mira, es que quiero hacer una ruta turística por la Comunidad Valenciana y no sé si alquilan vehículos. ¿Te importaría que me sentase? No, siéntate. Gracias. Por supuesto que alquilan vehículos de todo tipo. Yo precisamente estoy haciendo ahora una guía para una serie de rutas y tengo un todoterreno. ¿Todoterreno? ¿Quieres verlo? Hombre, claro. Míralo, ahí lo tienes. Sí, eso es una bicicleta. Pero con ellas puedes llegar al fin del mundo. Fíjate, las ruedas que tiene un cuadro bajo, una cantidad de marchas que te permite subir hasta las paredes más inclinadas, o sea que fenomenal para viajar. ¿Entiendes mucho de bicicletas? Hombre, yo es que llevo muchos años haciendo bicicleta y preparando guías de montaña. Tú no serás... José Manuel Almerí. Claro, si me habían hablado de ti, por eso me sonaba tanto tu cara, hombre. Pues nada, llevo muchos años trabajando en el tema y ahora estoy preparando pues una serie de guías y además también pues haciendo proyectos de los centros de BTT que se están creando en la Comunidad Valenciana. Ya, pero yo veo que esto para gente muy experimentada, ¿no? No, no, para nada, para nada. Los centros de BTT son para todos los niveles. Y concretamente en la zona que estamos puedes iniciarte sin ningún problema porque es una zona totalmente llana, sin ningún desnivel, sin ninguna dificultad y además que te permite ir incluso acompañado de los más pequeños y de la familia. Oye, pues yo creo que al final me voy a apuntar a esto del todoterreno. Bueno, ¿cómo se llama eso? Pues si te apetece conocer en profundidad la Comunidad Valenciana, se están creando una serie de centros de BTT que consisten en una red de itinerarios marcados de distinta dificultad. ¿Pero tú crees que yo seré capaz de hacer eso? Hombre, por supuesto, ten en cuenta que hay rutas para todos los niveles, desde rutas muy básicas, que es para iniciarse, hasta rutas ya de mayor dificultad, incluso de varios días. El centro de BTT consiste en un local donde tú puedes aparcar tranquilamente el coche, pasar incluso algunos días y recorrer en profundidad una comarca. En el centro de BTT de Lorcha, que es el primero que se creó en la Comunidad Valenciana, tienes una serie de itinerarios, algunos muy fáciles y otros más complicados. Pero el más sencillo de todos es el que va siguiendo la antigua vía de ferrocarril abandonada que iba de Alcoy hasta Gandía. Desde Gandía suministraban el carbón hasta Alcoy y luego desde Alcoy bajaban las mercancías manufacturadas. Esa antigua plataforma se ha convertido en una vía verde ideal para recorrerla por primera vez en familia, con niños, porque es muy sencilla. Y luego hay otra serie de rutas ya de mayor dificultad, como por ejemplo la del Circo de la Safor, que es una grandiosa formación montañosa del sistema bético que emerge sobre la llanura litoral como si fuera un inmenso anfiteatro de montañas que miran hacia el mar. Y cuando tú te veas totalmente preparado, puedes enlazar los distintos itinerarios y crear una gran travesía de varios días, con lo cual disfrutas de un gran viaje en unas pequeñas vacaciones. ¿Y toda esta información dónde la puedo encontrar? Hombre, esta la tienes toda en la página web de turismo de la Comunidad Valenciana. Ahí yo tengo un blog en el cual hay una serie de propuestas para hacer excursiones, lo que son los libros y las guías en PDF y cualquier tipo de posibilidad para recorrer nuestra comunidad en una bicicleta. Pues sabes que yo también tengo un blog, bueno, un cuaderno de viajes en la misma página de la Comunidad Valenciana. Pues que no se te olvide apuntar en él lo que son los lugares de interés cultural. Ten en cuenta que la bicicleta, además de una finalidad deportiva, también tiene una finalidad de viajar y de conocer los lugares que de otra forma no podríamos llegar a ellos. El Castillo de Lorcha, por ejemplo, el despoblado morisco de Canesia, la Vall de Alcalá y todas esas zonas que sería difícil acercarse de otra manera. Oye, ha sido un placer conocerte. Oye, por cierto, que no se me olvide, ¿te importaría que nos hiciésemos una foto juntos para el blog? Oye, tenemos que salir guapos, ¿eh? A ver. Ahí está. Perfecto. Bueno, hemos salido genial. Oye, que yo la voy a publicar, ¿vale? José, muchas gracias por la información y me llevo tu bici. Vale, que no se te olvide devolvérmela. Sí, te la devolveré. Toma, el casco, no te lo dejes. Es verdad, sí. Adiós.